Naciones de la Congregación Hebrea Israelita Esperanza y Vida en la ciudad de Panamá, en el área este, su amigo el ROE Juan Morales, Johanan Morales. Cuando puedan venir, muchachas, ustedes se conectan en el Instagram más o menos a esta hora y ahí el mensaje lo van a recibir, y si no, más tarde, porque a veces nos ocurre que no nos conectamos a tiempo. Siempre se va a grabar. Escúchelo, mírenlo. La palabra dice que nunca regresa vacía. La palabra de Dios nunca regresa vacía al Eterno, a Dios. Dice que ella cumple para lo cual ella fue enviado. ¿Cómo estamos de sonido allá? ¿Cómo estamos de sonido? ¿Estamos bien de sonido? Verifiquen el sonido, porque no quiero inspirarme. ¿Estamos bien? Baruch Hashem. En hebreo, Baruch Hashem significa bendito sea el nombre. Baruch Hashem Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh. Entonces, cada semana estudiamos una porción de las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura la dividimos en 54 estudios al año. Cada estudio anual, semanal, se llama Parashá. De los 54, hoy terminamos el estudio número 15. Y eso inicia en el capítulo 10 de Éxodo hasta el capítulo 13 de Éxodo. Atento al mensaje, atento a lo que vamos a compartir hoy, porque la palabra es para nosotros. Estén muy atentos, especialmente hermanos que preguntan bastante, especialmente los preguntones, porque a veces resulta que los que más preguntan son los que menos leen. Y muchas veces la pregunta está por no leer. Por eso la palabra dice que no dejemos de escudriñar la Sagrada Escritura, porque ahí está realmente la vida eterna para nosotros. No dejemos de escudriñar la Sagrada Escritura. Capítulo 10 del libro de Éxodos. Todos con ustedes, yo voy a tratar de tener abierta acá por lo menos la versión Reina Valera, porque yo manejo la versión Peshita Aramea. La versión Peshita Aramea es una muy buena versión bíblica. Aleluya. Dice así, verso 1, 10:1. Léalo conmigo, por favor. Entonces, Yahweh dijo a Moisés: ve ante el faraón, porque yo endurecí su corazón y el de sus siervos, a fin de hacer estas señales en medio de ellos. Verso 2. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto lo que yo hice a los egipcios, y las señales que realicé en medio de ellos, para que ellos sepan, dice, que yo soy Yahweh. Dice la Reina Valera: Yahweh dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar en ellos mis señales. 2. Y para que cuente a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Yahweh. Bien interesante. El Eterno le instruye a Moisés que vaya a donde el faraón. Faraón pues tenía al pueblo de Israel esclavizado.
Y Moisés tenía la función, la labor, la responsabilidad de guiar al pueblo a la liberación fuera de Egipto. Moisés tenía la responsabilidad de guiar a la liberación del pueblo de Israel fuera de Egipto. Pero estaba pasando algo. ¿Cómo era posible de que Moisés pudiera sacar al pueblo de Egipto si el Eterno le había endurecido el corazón a Faraón? No sé si me doy a explicar o usted está entendiendo. Es como contradictorio, ¿no? Yo te digo, vaya Armando a buscar trabajo a esa empresa, pero ya yo llamé al dueño de la empresa para que no te dé trabajo. Vaya a esa empresa a que le abran un espacio laboral, pero cuando usted llega allá, yo le voy a endurecer el corazón a ese jefe para que no te dé trabajo. Yo no sé si alguien estaría dispuesto a obedecer esa palabra. Es para que ustedes vean lo contradictorio que es, pero que eso tenía un propósito, tenía una razón y tenía un porqué. ¿Cuál era uno de los propósitos? Es como que yo te digo, ve a fregar, pero cuando tú llegas a fregar, no hay platos que fregar. Ve al supermercado que te van a dar un súper gratis. Pero cuando tú llegas allá, yo le voy a decir al dueño del supermercado que no te dé nada gratis. Pero ve allá, por favor. Yo le aseguro, hermana Diana, que nadie haría eso. ¿Usted haría eso? Si yo le digo, usted vaya a trabajar mañana, pero mañana no va a trabajar, ¿usted qué va a hacer para allá? Vaya a trabajar a la universidad, vaya a dar clase, hermana Diana. Pero yo voy a llamar al rector para que cierre la universidad. Voy a llamar al rector. Tú vas a llamar al rector para que yo, ¿qué voy a hacer yo a la universidad? Si usted va a llamar al rector. Se dan cuenta que este camino no es fácil y no es sencillo. Y no era la primera vez que el Eterno le decía esto a Moisés. Vaya a Éxodo 4. Éxodo 4, cuando él empieza a hablar con Moisés, lo primero que le dice y le advierte es eso. Éxodo 4, 21. Cuando Moisés va a Egipto, cuando regresa a Egipto, pues, lo tienen todo, Éxodo 4, 21. Miren lo que dice el verso 18. Y Moisés regresó a Egipto. ¿Sí o no? Él se había despedido de su suegro Jetro. Y el Eterno habla con él. Y miren lo que dice el verso 21. ¿Lo tiene conmigo allí? El 21. Dice luego, dijo Yahweh a Moisés: cuando tú estés de regreso en Egipto, dice, considera todos los milagros que yo voy a hacer por medio de ti en la presencia del faraón. Considéralo, o sea, tómalo en cuenta, tómalo en consideración. Dice, tómalo en cuenta, ¿sí? Pero yo endureceré el corazón del faraón de modo que no los dejará salir. Ya el Eterno se lo venía advirtiendo, hermana Diana. Ya el Eterno le venía diciendo a Faraón, que él iba a endurecer al corazón, ahí sí me ayudan los muchachos, el corazón del Faraón. Él le iba a endurecer al corazón del Faraón para que Faraón no dejara salir a su pueblo de Egipto. Éxodo 7.
Éxodo 7, ¿lo tienen todos conmigo? ¿Ah? Miren lo que dice el verso 1. Él le da autoridad. Él le da autoridad a Moisés. Pero también le dice, aunque tú vayas allá, yo endureceré el corazón del faraón. 7:1. Yahweh le dijo a Moisés, Moisés, yo te he puesto a ti como un Dios para el faraón. O sea, tú tienes más poder que él. Tú estás por encima de él. Y Aarón será tu profeta. Tú le vas a decir todas las cosas y tu hermano Aarón va a hablar con el faraón para que los deje salir de la tierra de Egipto. Verso 3. Pero yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas. Nuevamente, esto era una constante. Si usted agarra todo el libro de Éxodo, antes y después, usted va a encontrar eso, que es una constante. Él endurecería el corazón. Anda, dile al faraón que los deje salir, pero yo endureceré el corazón del faraón. ¿Qué era lo que estaba pasando? Vamos a Éxodo capítulo 8 para que ustedes puedan comprender un poquito más por qué esta situación, aparte de que él quería hacer milagros, prodigios, y él quería que los egipcios supieran quién era el Dios. Él quería que los egipcios supieran quién es el Dios de Abraham, quién era el Dios de Abraham. Entonces muchas veces tenemos que comprender la actitud del Eterno. Verso 15. Dice, pero viendo el faraón que le habían dado reposo, esto fue después de la plaga de ranas. Dice, faraón vio que Moisés oró y que lo liberó de las plagas de las ranas. Él se sintió en paz. Pero mire lo que dice el verso 15. Pero viendo faraón que le habían dado reposo, ¿qué hizo él? Endureció su corazón y no los escuchó como el Eterno se lo había dicho. Fíjense que aquí él endurece su corazón. Aquí el Eterno no se lo endureció. Él endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. El Eterno no tuvo que endurecerle el corazón, porque ya el Eterno sabía que el faraón era un hombre de corazón duro. Estamos entendiendo el mensaje. El Eterno sabía que faraón era de un corazón duro. Y el Eterno lo que hace es que le endurece más el corazón. Ah, tú eres malo, tú quieres ser malo. Bueno, yo voy a poner en ti más dureza de corazón, para que tú veas que por más malo que tú seas, yo tengo poder por sobre ti. Mire lo que dice el verso 32. El verso 32 fue después de la plaga de insectos. Después de la plaga de insectos, que se come todo lo que había verde en Egipto, y que nuevamente Moisés tiene que orar para que esa plaga desaparezca, y nuevamente Faraón es bendecido por Moisés y su oración. Mire cómo fue la actitud nuevamente del Faraón. Verso 32. ¿Lo tienen todos conmigo? ¿Cuál fue la actitud del Faraón? Mas Faraón, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Faraón? Endureció aún esta vez su corazón. Por eso es que el Eterno actuaba de esa manera. Cuando en tu corazón hay maldad, el Señor te suelta para que tú sigas desarrollando tu maldad. Cuando en tu corazón hay amor,
Él entonces te envía más amor y más pasión. Esto fue lo que dijo el propio Mesías. Vamos al libro de Mateo, ahora sí, para que usted lo vea en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Mateo, para que usted lo vea conmigo. Cuando usted hay maldad, cuando en usted hay maldad, el Eterno te entrega justamente para que tú sepas que la maldad y el daño que tú le haces a otro no te va a llevar por ningún lado. Mateo 25. Por eso es muy importante que usted cuide su corazón, cuide su mente, cuide sus pensamientos y llénelo de cosas buenas para que el Señor vea lo que hay en su corazón y lo llene más de bendición. Cualquier cosa mala, negativa que hay en usted, miren, no hay nada oculto que el Eterno no lo sepa. Y si Él ve que en usted todavía hay maldad, que usted insiste en hacer cosas malas, que usted insiste en tener un corazón duro, un corazón que no entiende y no quiere someterse a la palabra, entonces el mismo Eterno le envía esa dureza para que entonces usted sea más malo, si usted quiere ser más malo, sea más rebelde, si usted quiere ser más rebelde. Capítulo 25. Lo tenemos ahí, ¿verdad que sí? Verso 29. 25, verso 29. ¿Qué dice la palabra? Porque al que tenga, ¿qué le será? Se le dará más, ¿verdad que sí? Si tú tienes maldad en tu corazón, ¿qué es lo que se te va a dar? Eso es lo que estaba pasando con el faraón. Tú eres malo. Eso es lo que tú anhelas. La palabra dice que todo lo que tú siembras, ¿qué va a pasar? Eso es lo que tú vas a cosechar. Dice, pero al que tenga le será más dado. ¿Y qué va a pasar? Se le va a añadir. Pero el que no tenga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aún lo que tenga se le quitará. Si él no encuentra en ti maldad, si él no encuentra en ti mala maña, por eso usted tiene que cuidarse mucho. Créelo, él va a guardar tu corazón. Porque para el Eterno no es problema el que tú te equivoques. Por eso dice la palabra, si 7 veces cae el justo, 8 veces el Eterno lo levanta. Presta atención. Si 7 veces cae el justo, 8 veces el Eterno lo levanta. No importa, tú puedes fallarle al Eterno, pero no es porque haya maldad en tu corazón, sino es porque hay ignorancia, hay desconocimiento, porque en ti no hay mala intención. Por eso dice la palabra que uno debe huir del pecado y el enemigo se apartará de ti. Huye del pecado, porque si tú no huyes del pecado, dice la palabra que aquel que se apartó de lo malo y fue limpio, dice, debe apartarse de lo malo, porque el enemigo, los demonios que salieron, los espíritus, en hebreo se dice shaidim, que salieron de nuestras vidas, ellos andan buscando cómo regresar, pero cuando ellos regresan, ellos traen, dice, 7 demonios peores. Por eso usted ve que hay personas que caen en el camino de la fe, pero luego para levantarse es peor. ¿Por qué? Porque el Eterno los encontró limpios, los encontró puros, pero el enemigo, y luego al ellos haberse descuidado, 7 demonios peores vienen a su vida. Estamos entendiendo, era lo que estaba pasando con el faraón. Ya Dios le conocía el corazón a él. Ahora el Eterno iba a usar el faraón para bendecir al pueblo, para que el pueblo viera los milagros que se iban a hacer a través de las durezas en el corazón y en las actitudes del faraón. Lo que el Eterno no quiere es que tú caigas en la misma actitud del faraón, que haya dureza en tu corazón.
Por eso dice que al que tiene más se le dará. Tienes amor, créelo que Dios te va a dar más amor. Tienes economía, Él va a mejorar tu economía. Él quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero si en tu corazón hay resentimiento, si en tu corazón hay dolor, si en tu corazón hay odio, si en tu corazón no hay pasión para con el prójimo, si tú no perdonas a quien te hizo daño, si tú no te apartas de aquel que anda por mal camino, entiéndelo, entonces el Eterno ve tu corazón y te va a enviar, como lo hizo con el faraón, demonios peores. Por eso uno tiene que cuidar mucho su andar, su caminar. Vamos al libro de aquí mismo de Mateo, pero más atrás en el capítulo 13, para que usted vea algo conmigo. Capítulo 13 de Mateo. Y usted va a decirme, tremendo Roe, pero yo quiero que usted lo lea conmigo, léalo por favor. Y si no en casa, usted va a repetir esta enseñanza, usted va a repetir este mensaje y va a leer texto por texto. Capítulo 13 del libro de Mateo, Nuevo Testamento. En hebreo se dice Brit Hadashah, en el Brit Hadashah, capítulo 13, ¿verdad que sí? Verso 2, capítulo 13, verso 2, dice, se congregaron junto a él muchas multitudes, había mucha gente alrededor del Mesías, mucha gente alrededor de él. Mire lo interesante de esto. Préstele mucha atención porque Él es bueno, pero la palabra dice que Él es amor, pero Él también es fuego consumidor y con Él no se juega. Capítulo 13, verso 2, dice, se congregaron alrededor de Él muchas personas. Verso 2, se juntó mucha gente, Él estaba en una barca donde se había parado encima de ella. La gente estaba en la playa viéndole el mensaje y su predicación. Verso 3, pero ¿cómo le habló Él a ellos? Verso 3, no lo olvide. ¿Cómo les habló? Dice, por parábolas. Él le hablaba a las multitudes por parábolas. El Mesías le hablaba a las multitudes por parábola. Ahora vaya al verso 10, mire lo que dice el verso 10. Dice que sus discípulos se acercaron y le preguntó, maestro, pero ¿por qué tú le enseñas por parábola? ¿Por qué? Porque las parábolas no son palabras fáciles de entender, no eran mensajes fáciles de entender. ¿Y cuál fue la respuesta de él? En el verso 11, les dijo, a ustedes les voy a contar los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se los voy a contar. ¿Qué les parece? ¿Se da cuenta, hermana Diana? Entonces se da cuenta que a uno él les explicaba, yo les voy a explicar a usted, pero a esa multitud no se las voy a explicar. Interesante, lo dice el propio Mesías, lo dice su Biblia. Claro, porque el Mesías, al igual que el Padre Eterno, ya conocía el corazón del faraón. Él conocía el corazón de las multitudes. Él conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y Él sabe cuando en ti hay un corazón contrito y humillado. Y eso es lo primero que tú tienes que entender. Tienes que pedirle al Eterno que cambie tu corazón. Dile que tú quieres ser diferente. Dile que tú quieres tener un corazón limpio. Dile, Padre, ayúdame a apartarme de lo malo. Porque tú dijiste que como el faraón tenía un corazón duro, tú se lo endureciste más. Dice tu palabra que el Mesías no le enseñaba a las multitudes, no les explicaba. A ellos se les hablaba por parábolas y solo a sus discípulos se los explicaba. ¿Y por qué eso era así? Porque él resulta que a sus discípulos, a las multitudes, ¿por qué era que a las multitudes no les explicaba la palabra? Dice, nuevamente él repite en el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Porque al cualquiera que tiene, ¿qué va a pasar? Se le dará más. ¿Tienes odio en tu corazón? Yahweh te va a soltar
para que te llenes de odio. ¿Sabes por qué? Porque tú no entiendes que Él no quiere que tú tengas odio en tu corazón. Tienes un poco de amor, dile, lléname de amor, Señor. Tienes un poco de perdón. Usted sabía que cuando usted perdona, a usted se le va a perdonar más. Entre más usted perdona, más usted se le perdone. Por eso usted perdone. Mire, perdonar no significa revolcarse con la gente que te hizo daño. Simplemente apartarse de ellos y decirle, Padre, mira, yo lo perdono. Yo no lo juzgo, no lo señalo, pero ya yo no puedo revolcarme más con ellos. Y yo te perdono. Pero yo no puedo perdonar a alguien que me hizo daño y nuevamente regresar a su lado para que siga destruyendo mi corazón, mi alma, mis sentimientos. Nunca me voy a poder levantar, entiéndelo, compréndelo. Por eso Él dice a ellos, dice que a ellos, los que no tenían, dice, pero el que no tiene aún, lo que tiene, le será quitado. Lo poquito que tú tienes. Por eso tienes que pedir la llenura del Espíritu Santo. Tienes que pedir llenura de sabiduría, llenura de su palabra. Y siempre darle gracias al Eterno por todo. Dale gracias al Eterno por todo. No te canses de darle gracias al Eterno por todo. Amén. Cuando tú eres una mujer, un hombre agradecido, créelo. Él te va a llenar más de su gracia. Porque así como tú recibes de gracia, tienes que dar de gracia, entiéndelo. Y esto era lo que estaba pasando con el faraón. Por eso tú tienes que cuidar tu corazón. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, ¿qué tienes que guardar? Guarda tu corazón. Por eso tú que eres joven, cuida tu corazón. Porque dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. A veces yo creo y yo pienso. Por eso tú no debes creer y no debes pensar. Llena tu corazón de la palabra para que se llene de cosas buenas, para que mayor bendición venga por sobre tu vida. No sé si me doy a explicar. Entonces así le dijo él. Pero mire lo que dice entonces. Ahí mismito en el verso 14. Dice de manera que se cumple en ello la palabra profética, la palabra de profecía. ¿Qué tenía que cumplirse en ellos? ¿Ah? ¿Qué tenía que cumplirse en ellos? Dice, porque viendo, ¿qué pasa? No ven. Y oyendo, no escuchan y no comprende. Faraón estaba viendo los milagros, no estaba viendo los milagros. Faraón estaba viendo prodigios, estaba viendo maravillas. Por eso, cuando Dios está operando en tu vida y tú no estás viendo esos milagros, eso significa que contigo puede pasar como con Faraón. Por eso yo a mis pacientes, chicas, a quien les recomiendo los productos que yo vendo, yo les digo, mira, estos no son los productos, esto lo está haciendo Yahweh. Esto nada más es un instrumento. ¿Sabe por qué es un instrumento? Porque antes gastábamos en el mundo con los mundanos, con los paganos, con la farmacéutica. No escatimamos gastar dinero con toda esta gente que tanto dinero le ha sacado al pueblo. Pero bendecir a un siervo, a una sierva de Dios, entonces regateamos y no entendemos que es para ti, es por tu bien. Porque la palabra dice que cuando tú recibes a un hombre de Dios, aún dice, si fuese como un vaso de agua, tus bendiciones serían grandes. Y fíjense cómo todos ustedes han sido bendecidos, porque el Eterno funciona de esa manera. Él opera de esa manera. Es el Eterno operando en tu vida. No dormías, vas a empezar a dormir. No ibas al baño, vas a poder ir al baño. Vivías en zozobra, en incertidumbre.
espíritu de miedo. Esta semana nada más que pasó, conocí la historia de un joven que lo encontraron muerto, después creo que de 4 o 5 días en su casa, y tuvieron que incinerarlo porque el estado de descomposición había avanzado mucho. Nunca se dijo así se asienta qué pasó. Se especula que se llenó de miedo, de temor por los problemas. La gente cuando se llena de miedo y de temor y no encuentra una salida, especialmente ocurre en los hombres, tienden a huir pensando que acabando con sus vidas van a poder salir de un problema. Otros dicen que fue natural, pero un joven de 34, 35 años, ¿cómo tú te explicas que amanece en una cama muerto? Pero cuando tú vas a escuchar los antecedentes, resulta que el papá también sufrió eso y se mudó de su casa y se fue a vivir a 400 kilómetros porque él decía que lo querían matar, porque él decía que había un espíritu que lo perseguía. Es más, ni siquiera vino a las honras fúnebres de su hijo. ¿Por qué usted cree que no vino? Porque hay ese espíritu que te persigue y que va de generación en generación. Hay enfermedades que van de generación en generación, pero que nos toca a nosotros cortar. ¿Qué es lo que quiere el Eterno? Que nosotros no endurezcamos nuestros corazones. Si nosotros estamos viendo, ¿qué dice el verso 13? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo y no ven, viendo y no ven, oyendo no escuchan y no comprenden. Gracias, hijo. La gente está viendo el milagro, la gente está viendo cambios en su vida. Todo el que ha venido a esta congregación y se congrega con nosotros y toma la palabra en serio, Dios, el Eterno, transforma su vida. No porque soy yo, sino porque la palabra transforma. Porque ella es más cortante que espada de doble filo. Porque ella discierne los pensamientos del corazón. Porque su palabra es el mismo Mesías. Dice Juan 1:1, en el principio era la palabra estaba con Elohim. Y en el verso 13 dice, y esa palabra se hizo carne. Cuando yo soy sensible a la palabra y yo dejo que esa palabra empiece a operar en mi vida, yo voy a poder ver, yo voy a poder comprender y yo voy a poder recibir esa explicación de parte del Mesías. Por eso, no permitas que tu corazón se endurezca. El Eterno lo sabe. Dice la palabra que el que ha empezado la buena obra en nosotros la ha de terminar hasta perfeccionarla. Ya empezó usted y muere. Vamos a seguir. Vamos a probar. Y ustedes verán cómo el Eterno va a transformar sus vidas. Y van a cambiar. Y el plan y propósito que Él inició con ustedes lo va a terminar hasta perfeccionarla. Va a ser maravillas, va a ser milagros. Y nuevamente, fíjense lo que dice el propio Mesías, citando al profeta Isaías. Verso 14. Dice, porque en este pueblo se cumple la profecía del profeta Isaías. Dice, oyendo no oyen, no entienden, y viendo no ven, no perciben. ¿Por qué? El verso 15. ¿Qué había pasado con el pueblo? ¿Qué había pasado con el pueblo? Verso 15. ¿Qué me lo dice? Eso es, el corazón se les había ¿qué? Engrosado. El corazón se les había endurecido. Hay gente que ya no reacciona. Su corazón es duro, no entiende que el Eterno quiere bendecirlo. Entonces, cuando estas cosas ocurren, ¿qué pasa? El Señor mismo ya no les explica más,
porque el corazón de ellos está duro, se ha endurecido. Entonces, así como el Señor le mandaba a Faraón un endurecimiento de corazón, usted sabe lo que hace el Señor en este tiempo, nos envía un espíritu. Y ese espíritu se llama espíritu de estupor. Espíritu de estupor. Vaya a Romanos capítulo 11 conmigo. Usted mismo lo va a leer, para que usted cuando se vaya para su casa diga: Padre, líbrame de ese espíritu. Yo seré sensible a tu palabra. Voy a abrir mi corazón. Yo necesito que tú sigas obrando en mi vida, que tú sigas operando en mi vida. Yo necesito un cambio en mi vida, mi rey. Yo no quiero tener un espíritu como el de Faraón. Yo no quiero que tú me sigas enviando plagas. ¿Quién le enviaba plagas al Faraón? El propio Padre Eterno. Capítulo 11. Aleluya. Gracias, mi rey. Cuidas a tu pueblo. Capítulo 11. ¿Lo tienen todos? Verso 5. Pablo, Saúl, explicándole a la congregación que estaba en Roma, una congregación nueva, reciente. Él les explica a ellos que en este camino de la fe iba a haber un remanente. Verso 5. Dice: del mismo modo también en estos tiempos, dice, queda un remanente. Diga: Padre. Digan conmigo: Padre, yo quiero ser de ese remanente. El apóstol Pablo, en el verso 5, le dice: del mismo modo también en este tiempo queda un remanente por elección, por gracia. Que tú seas de ese remanente, pueblo. ¿Sí o no? No todos vamos a cerrar nuestros corazones. Hay un remanente que abrió su corazón. Dice en el verso 7, pero aleluya, perdón. Págame el abanico este, por favor, hijo, que me está trayendo un polvillo. Perdón a todos. Verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Entonces, ¿qué? ¿Israel no logró lo que buscaba? ¿Pero quiénes? Dice el verso 7. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás? Fueron endurecidos. ¿Se dan cuenta? El resto fueron endurecidos. Y a su nombre, dale un poquito de valor, esa, que se le bajó el volumen. El resto que fue Zoila, endurecido, les pasó como a Faraón. Diga conmigo: Padre, Padre, que yo no sea como un faraón. Y yo no quiero ser una faraona de duro corazón. Entonces, esos que fueron endurecidos, miren, usted lo va a leer. Léelo, Raiza, conmigo, por favor. Miren lo que dice el verso 8, Raiza. Yo lo pongo a leer, a lo que voy hablando yo lo pongo a leer. Yo soy como en la escuela, amén. Y a su nombre, ya todos conmigo, Baruch. En la escuela así que el niño está hablando, oiga, por favor ahí. Lo que pasa es que yo me acuerdo mucho de tu nombre, Raiza, por tener tu hermana. Y yo sé que anda en la esquina, se me olvida. Y a su nombre, ¿qué hizo el Eterno con el resto? ¿Ah? ¿Qué hizo que el Eterno con el resto? ¿Qué hizo Raiza? Tú puedes leerlo, el verso 8. ¿Qué les envió Dios a ellos? Ahí está. ¿Quién lo envió? Dios mismo. Envió un espíritu de estupor. ¿Para qué, Raiza? ¿Ah? ¿Para qué se los envió? ¿Para qué? Con ojos, con que no vean, y oídos, con que no oigan,
hasta el día, ¿se da cuenta? Dios, cuando una persona tiene un corazón duro, así como Faraón, Dios te envía un espíritu de estupor. Por eso, mire, cuando usted le predica a alguien y la persona no le hace caso, no le predique más. No insista, déjelo. ¿Sabe para qué? Para que Dios no le envíe espíritu de estupor. Déjelo tranquilito. No le insista. No lo insista. Diga, Padre, ten misericordia a fulano. Ten paciencia con vengano. Pero si usted está como chicle ahí, come chicle ahí, come chicle ahí, y entonces usted es un enviado del Eterno. No crea que usted es cualquier cosa. Usted es un malaj. En hebreo se dice malaj. Usted es un enviado. Usted es un mensajero. ¿Qué le pasó a aquellos que le dijeron a Elías calvo, Eliseo calvo? No le cayó juicio. Cuando usted se enoja con alguien, Dios respalda su palabra y su mensaje. Créalo que Dios respalda su mensaje y su palabra. Yo se lo puedo decir de testimonio. Gente que se ha metido conmigo y yo les he visto comiendo tierra. Dios no lo hace una vez para que tú no te ensorpervezcas, pero en el tiempo tú lo vas a ver. En el tiempo, porque Dios todo lo hace a su tiempo. Entonces, cuando la persona endurece su corazón, Dios que le envía, hermana, un espíritu de ¿qué? De estupor. ¿Para qué? Para que oyendo no oigan y viendo no vean. Si ellos no oyen, entonces ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser salvos? No van a ser salvos. El mismo Mesías les va a endurecer el corazón, les va a enviar un espíritu de estupor. Y eso era lo que pasaba con Faraón. Por eso usted va a ver que hay gente que en un mismo hogar hay uno que se santifica y el otro está torcido por completo. Y usted dice, ¿cómo es posible que en una misma casa hay alguien tan torcido y hay alguien que está buscando la presencia y la dirección del Eterno? Por eso, porque por más que tú le digas la palabra, no entienden. Entonces Dios te está diciendo, no le tires las perlas a los cerdos ni a los puercos, porque la pisan y la vomitan. Tú tienes que ser prudente y tú tienes que saber que todo tiene su tiempo. Y entonces, ¿qué dice el profeta? Lo mismo que ocurrió con David, verso 9. Sea su mesa delante de ellos por trampa y su recompensa por piedra de tropiezo. Se han vuelto en cónvite de trampa y en retropezadero y retribución. Vamos a Isaías. Ya estamos terminando. Vamos a Isaías para que usted vea que esto que dijo Pablo no fue más que las palabras del profeta Isaías. Capítulo 6 de Isaías. Lo que Pablo estuvo diciendo no fue más que las palabras dadas por el profeta. Y el profeta lo que hizo fue repetir lo que dijo el mismo Eterno por la dureza del corazón que tenía el faraón. Que tú no seas endurecido, que tu corazón no sea endurecido. Capítulo 6, verso 1. 6 de Isaías, verso 1. Dice, en el año de la muerte de Usías, dice, mi Biblia dice así, yo no sé cómo dice la suya. Hay una hermana que me pregunta mucho y me dice, pastor, Roe, dice, ¿se puede ver a Elohim? ¿Se puede ver a Elohim? No, porque hay un texto que dice que no se puede ver. Y yo no le he dicho nada, ni sí ni no. Yo nada más le digo, hermana, lea la Biblia con nosotros. Y la misma Biblia le va a dar una respuesta. No me pregunte a mí porque yo soy un hombre de carne y hueso. Vamos a estudiar la Biblia juntos. Yo quiero aprender junto con usted. ¿Sabe por qué muchos pastores no se levantan? Porque no son humildes y no reconocen que también ellos tienen que aprender con las ovejas. Que también ellos se equivocan, yo me equivoco.
El mismo Moisés, en un día le preguntaron: oye, Moisés, ¿qué tú opinas de esto? Dijo Moisés: espérate, déjame orar a Dios primero. Muchos pastores no quieren orar a Dios, no quieren buscar respuesta en la palabra. Y por eso usted ve que, como dice la palabra, su propia actitud se convierte en trampa de ellos mismos, porque no son humildes, no reconocen: hermano, hermana, yo me equivoqué, discúlpeme, yo enseñaba así antes, pero yo no quería, yo quería enseñar bien. Venga, vamos a aprender esto. Mire, aquí está la Biblia. Y eso es bonito cuando el pastor le dice al pueblo completo: me equivoqué, pueblo, estaba equivocado. Entonces, cuando hay cosas que yo no entiendo bien, yo le dije: vamos a leer la Biblia juntos, vamos a aprender juntos. ¿Qué dice el capítulo 6 del libro de Isaías? ¿Qué dijo Isaías en el verso 1? Miren lo que dicen las dos Biblias, porque yo tengo aquí dos Biblias. Dice así, 6 verso 1. En el año en que murió Usías, vi yo ¿a quién? Al Señor, Adonai, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Eso es lo que dice. Vamos a ver lo que dice el Seidu, la Peshita. La Peshita dice: en el año de la muerte de Usías, vi a Yahweh sentado sobre un trono alto, y el borde de su manto llenaba su templo. Eso es lo que dice en esta Biblia. Yo no sé. Entonces yo le digo al hermano: miren lo que dice ahí. Yo no sé. Amén. Vamos a seguir estudiando. Pero acá dice que nadie lo puede ver si no se muere. Bueno, vamos a seguir estudiando, pues. Amén. Pero tengamos cuidado con las cosas que aprendimos antes y sigamos estudiando, porque no hemos aprendido. ¿Qué más dice? ¿Verdad que sí? Dice, más adelante dice ahí mismito, en el verso 3, dice: y el uno y el otro habían ángeles, pues serafines, que decían: santo, santo es Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora sí, verso 6. Perdón, verso 9. Y él me dijo: ve y dile a este pueblo. ¿Qué había que decirle al pueblo? Oirán, pero no entenderán. ¿Estaba oyendo o no estaba oyendo la voz de Yahweh, el faraón? Claro, porque Moisés le estaba hablando en el nombre de Yahweh. Pero no entenderán. Dice: de cierto verán, pero no percibirán. Estaba viendo el faraón los milagros, sí. Hay gente que escucha, tú le estás hablando de Yahweh, y la gente está viendo los milagros, pero la gente no entiende. La gente no percibe. ¿Por qué la gente no ve? ¿Y por qué la gente no percibe? Verso 10, Raiza, ¿por qué? Se da cuenta. ¿Qué le había pasado a la gente? Engruesa el corazón de este pueblo. El Eterno le dice: engruésaselo, engórdaselo. Ese pueblo no va a poder entender esto. Era lo que le pasaba al faraón. Y a su nombre, pueblo, que tu corazón no sea endurecido, ¿sí? Por lo poco que hay en ti. Ya son las 8. Ya pasaron los 45 minutos y no quiero aburrirles. No terminaría de estudiar con ustedes la Escritura. Si quiero que se lleven algo bien sencillito para sus casas, conforme a lo que hay en tu corazón. Dios, por eso dice la palabra, Él complace ¿qué cosa? Él complace ¿qué cosa? Las peticiones de nuestro corazón. Si tú sabes que en tu corazón hay cosas que no son buenas, dile: Padre, yo no quiero tener dentro eso de mí, sácalo. Aparta de mí lo inmundo, saca de mí lo malo. Aparta de mí lo que no es correcto. Amén.
Que no te vaya a pasar como el faraón, que no te vaya a ocurrir como aquellos que él le predicaba por parábolas, para que no entendieran y no se salvaran. Para que no sean como aquellos a quien el profeta Isaías le dijo: ellos han endurecido su corazón. Ellos ven, pero no entienden, escuchan, pero no oyen, porque tienen el corazón duro. Sé sensible a cada cosa en tu vida. Que tu hijo o tu hija sea un milagro, que tú veas de que Dios está contigo. El que tiene trabajo, que tu trabajo sea un milagro en tu vida. Que tu casa, que tu carro sea un milagro en tu vida. Dice la palabra que Él no viene por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Que Él quiere de ti, que tú reconozcas tu debilidad y que tú digas: Padre, lléname de tu corazón. Vamos a ponernos de pies para darle gracias al Señor por la palabra del día de hoy, ¿sí? Para darle gracias al Eterno por la ofrenda del día de hoy, para darle gracias al Eterno por los alimentos del día de hoy. Usted cierre sus ojitos ahí donde está usted y yo voy a orar. Usted ore conmigo también en su mente. Si no sabe orar, dígale así. Orar, para los que no saben, es hablar con Dios, hablar con Él. Eso es orar. En hebreo se dice hacer tefilá, hacer clamor. Cierre sus ojitos y dígale: Padre, ayúdame a ser diferente. Gracias por la palabra, por el mensaje del día de hoy. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotat betzivanu. Gracias por la palabra del día de hoy. Al Divrei Torah. Gracias, mi Rey, porque tú has dicho en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Padre, no permitas que yo sea amonestado como tú amonestaste a Faraón. Padre, no permitas que yo sea como esa multitud que te escuchaba, pero que nunca entendía. Gracias por el privilegio de tenerme en este lugar. Dile así: porque hoy yo puedo entender un poco más tu palabra. Y hoy tú me haces comprender, Padre. Hoy tú me haces comprender que conforme a mi corazón, así tú me vas a suplir. Si en mi corazón hay maldad, hay necedad, hay egoísmo, hay celo, si en mi corazón hay lo malo, tu palabra dice que al que más tiene, más se le daría. Tu palabra dice que así como el corazón de Faraón fue engrosado, el mío sería engrosado. Que yo sería como aquellos que nunca entendería tu palabra. Que tú me enviarías un espíritu de estupor para que yo no oiga y no me salve. Padre, perdóname y permíteme tener un corazón contrito y humillado. Gracias por cada detalle de milagro en mi vida. Gracias porque yo me puedo levantar, porque puedo hacerle desayuno a mis hijos, porque puedo ver a mis hijas. Gracias porque puedo ver a mis hermanos y a mis hermanas. Gracias porque puedo hablar. Gracias porque puedo oír, porque puedo escuchar, porque yo solo me puedo bañar, porque yo solo me puedo asear, porque tengo para vestirme, Padre. Tu palabra dice que más tú me darías, y te pido, mi Rey, que me suplas y me llenes más de aquello que yo necesito, Padre, para seguir creciendo, para seguir avanzando conforme a tu voluntad. Padre, gracias por permitirme llegar hasta este lugar. Ahora que regreso a mi casa, Padre, guárdame, cuídame y protégeme. Que yo sea una buena tierra y que yo produzca el 100%. Gracias por la ofrenda del día de hoy que he podido presentar, por las alabanzas. Gracias por la oración, por el gemido, por el clamor. Gracias por todo lo que tú has puesto en mí, mi Rey. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Que podamos tener una buena semana. Padre, bendice los alimentos que ahora vamos a compartir con aquellos que se quieran un rato más a conocer más de tu palabra y a conocer de tu palabra. Gracias por todo, mi Rey.
Gracias. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Dele la mano a su hermano, estamos despedidos. Dígale que tengas una buena semana. Que tengas una buena semana. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón más que todas las cosas. Así es el nombre de este mensaje. Cuida tu corazón más que todas las cosas. Cuida tu corazón más que todas las cosas.